אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו Shalom Aleichem, bienvenidos queridos amigos. Vamos a comenzar la clase de meditación sobre los 7 preceptos de Benay Noach. Baruch Hashem, vimos gente que hace mucho que no la veíamos, gente nueva, lo mismo sucedió en la clase anterior, que cada vez seamos más. Invitamos a todos a que vengan a todas nuestras clases. Bezrat Hashem. Acabamos de escuchar antes un nigún del Rav Ginsburg con una adaptación bien moderna que se llama Ad Delo Yada, hasta que no sepamos, hasta que no se sepa, que es una de las preceptos de la festividad de Purim. Hay que llegar a ese nivel de conciencia de la divinidad en que no se diferencia entre bendito Amán, bendito Mordejai y maldito Amán, en que todas las cosas son buenas, que están unidas en la esencia de Dios. Habíamos dicho que una de las formas de transformar lo malo o las geburot, el rigor de la vida, es a través del proceso de separación, adición y explicación, que es una variante de Ajna Abdalam Taká, sumisión, separación y dulcificación o rectificación, que es primero separar lo bueno de lo malo, eliminar lo malo, alejarse del mal, luego transformar eso malo, darlo vuelta para que se pueda unir con lo bueno, y una vez unido de frente, esta es una explicación cabalística que habíamos dado en otras clases y que vamos a volver a ella, pues el proceso de rectificación y de elevación espiritual y de transformación psicológica, y se puede explicar en todos los aspectos de la vida a través de que se une lo masculino y lo femenino, como Dios creó al hombre, Adam, Ish Beisha Beyahad, hombre y mujer juntos, los separó y luego dio vuelta a la mujer y se unieron. Así es la manera de que demostramos que Havaya y Elohim son uno, Havaya u Elohim, Havaya Echad, como decimos en el Shema, que también las Geburot son luces superiores espirituales muy elevadas, que al unirse con la Hasadim, con la bondad, ellas mismas se transforman en bondad y todo se hace uno en la esencia infinita de bondad de Dios. Quería redondear
algunas ideas que surgieron de la clase anterior acerca de lo que significa tener luces muy fuertes en recipientes limitados, y habíamos dado el ejemplo de lo que es la frustración por no poder realizar algo que uno desea, y dimos el ejemplo de los campos de concentración, que cuando vinieron los soldados quisieron hacer tanta bondad con esas personas casi muertas que les dieron de comer tanto que eso mismo produjo la muerte de esas personas, y que para poder hacer que un cuerpo agotado, un cuerpo casi sin vida, pueda volver a revivir, hace falta instilarle pequeñas gotas dentro de sus venas, algunas gotas de agua, de alimento diluido dentro de la boca, para que ese cuerpo frágil, esos recipientes débiles, puedan recibir la luz, de manera que no los destruya. Y a eso nos referimos tantas veces cuando queremos explicar la diferencia entre la Kabbalah y el Hasidut. Antes de comenzar vamos a hacer nuestra costumbre de poner tzedaká. La tzedaká tatzil mimavet, salva de la muerte. Grande es la tzedaká que acerca la redención. Cada una de estas monedas es una gota más que ponemos en el cuerpo cansado y agotado de la humanidad, de nuestra generación. Mientras tanto, otra cosa más que quería decirles: nosotros estudiamos, para la gente que todavía no está en la gente nueva que se incorpora, Baruch Hashem, y los amigos que todavía no tienen el libro del cual estudiamos los 7 preceptos, los que todavía no recibieron por email el libro electrónico, no tienen el libro impreso, les pido por favor que me avisen y yo les envío ahora mismo un email con el libro. Así que por favor, el que le falta el libro me escribe la dirección de email en este mismo momento en el chat, y Josefina, si tiene tiempo, yo le mandamos el libro y en pocos minutos lo va a recibir. Maricel desde Chile puede ser que no lo tenga. Exacto, justamente acaba de escribir. Entonces puedes enviar tu email, si no quieres que todo el mundo lo conozca. Abajo dice tú, y puedes elegir o Josefina o a mí, darme la dirección. Si quieres puedes ponerlo en el chat general para que todos lo sepan. Josefina, ¿tú te ocupas de enviarlo o tienes tiempo o estás haciendo otras cosas? Bueno, Josefina se va a ocupar. Josefina se va a ocupar de enviar el libro a la gente que no lo tiene todavía. Mientras tanto vamos a redondear alguna idea, y el hecho de tratar de dar nutrición a esta humanidad, a este cuerpo un poco desnutrido y agotado de frustración de tantos miles de años de exilio, es el tema del Hasidut. Y Berta ha puesto su email, no sé Josefina si lo has visto, así que si lo has visto por favor envíale el libro. Maricel, puede ser que tengas el email de ella, envíaselo.
Perfecto. Entonces, la humanidad en este momento tiene dos problemas de nutrición, para dar la parábola que nos permita entender lo que pasa en forma espiritual. Por un lado está la gente desnutrida que se muere de hambre, que hay que tratar de darle el alimento que necesita en forma adecuada para no matarlo de tanta luz, de tantos nutrientes que no pueden metabolizar. Y por otro lado, y es lo que sucede en la mayor parte del mundo occidental, aunque últimamente los gobiernos están tratando de solucionarlo también matando de hambre a las poblaciones, pero en general el problema de la humanidad, por lo menos la parte civilizada occidental, es que tiene una desnutrición provocada por el exceso de alimento que no puede procesar. Entonces, en ese caso también hay que ir tratando de cambiar la forma de alimentarla, de llevarla a una vida más natural, más acorde con las necesidades de su cuerpo, para que pueda entrar en equilibrio. Y entonces espiritualmente vemos dos extremos. Por un lado, gente que está completamente desprovista de todo lo que es espiritualidad, que está inmersa en el mundo material y no le permite alimentar su alma, y por supuesto no le permite influenciar sobre las otras personas y sobre su mundo que los rodea, para hacer que se revele la luz divina de Dios. Esa es la gente que es carente de alimento. Y por otro lado está esa persona que recibe tanta información que no puede procesar y produce como una especie de esquizofrenia en su mente. Así sucede con el niño, por ejemplo, cuando se le dan demasiados juguetes y tiene demasiadas cosas inútiles que no sabe bien a qué dedicarse primero. Tiene tanta abundancia que eso produce también una desnutrición y un agotamiento. Espiritualmente, eso viene a subsanar el Hasidut. Nosotros sabemos que la moda últimamente es la Kabbalah. La Kabbalah verdadera es la revelación de la luz infinita que hay en los mundos superiores, de manera tal que solo puede ser captada en forma verdadera por gente muy refinada, por tzadikim, por mekubalim, cabalistas de verdad que se dedican a la Torá y cumpliendo las mitzvot, y tienen un desarrollo intelectual y espiritual apto para poder entender exactamente todas las cosas que dice el Zohar y el Arizal, el Sefer Yetzirah y todas las obras de Kabbalah. Entonces, los que no entienden mucho de nutrición espiritual, y según me comentaban algunos alumnos y yo mismo he percibido, se les enseña Kabbalah de tal manera que se les enseña las Kavanot de la Tefilá y los nombres de Dios, y la persona tiene que captar toda esa información, y las Kavanot son tan tremendas y son tan abundantes en cada una de las palabras y las letras de la Tefilá y del estudio de la Torá, que la persona en realidad, en vez de cumplir el objetivo que es conectarse con Dios y revelar su alma, al final está haciendo un ejercicio intelectual, un esfuerzo mental tan enorme que eso mismo le está impidiendo conectarse con Dios. Entonces, por eso mucha gente en algún momento se enojó porque me dicen que yo no les quiero enseñar las Kavanot, no les quiero enseñar las cosas secretas, que eso es para todos, que no es solamente para los judíos. Pero
yo les traté de explicar a algunos entendieron, otros no entendieron, que ese tipo de cosas, incluso la mayoría de los judíos no están preparados para recibirlas. No es que no lo merezcan, sino ni tampoco que no en algún momento de su desarrollo no lo puedan llegar a obtener, sino que son luces tan tremendas que, por ejemplo, explica el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, cuando explica la diferencia entre Hasidut y Kabbalah, que los Mekubalim, cuando hacen tefilá, por ejemplo, y meditan, la clase anterior de Tanya hablamos mucho sobre lo que es la meditación judía, la verdadera meditación. Ellos ponen sus intenciones, sus kavanot, en cada una de las partes de la tefilá, o de sus meditaciones, en cada una de las sefirot, en los nombres de Dios. Entonces ellos explican que, por ejemplo, cuando uno no tiene que pedir algo en el gobierno, por ejemplo, tiene que pedir un derecho de exportación, o necesita un permiso para construir una casa. Las personas no van directo al rey o al presidente del gobierno para ese tipo de cosas, sino que van a los ministros. Cada uno ya sabe qué ministro se ocupa de cada una de las cosas. El ejemplo que da el Rebbe es el que necesita bebida va al ministro de las bebidas, al Salamashkim. El que necesita alimento, pan, va al Saraofim, al ministro, como hablábamos de los ministros del faraón, que tenía el ministro de la bebida, del vino, el ministro del pan y el ministro de la carne. Entonces, cuando alguien quería carne, no iba al faraón o al rey, sino que iba al ministro, y a veces tampoco al ministro, sino que iba a los empleados y a los subalternos para pedirle, porque sabía que el rey no se los iba a poder dar, ellos no tenían acceso al rey. Entonces los Mekubalim, ellos saben cómo hacer para conectarse con el lugar adecuado de acuerdo a la necesidad y a lo que ellos quieren pedir. Cuando esto cae en manos de personas que no tienen ese dominio, que no tienen dentro de sí el conocimiento de la unidad de Dios y que todo es uno, que la parábola del rey y los ministros, como toda parábola, es limitada, sino que Dios es todo uno, y sus cualidades y sus nombres y su luz y sus recipientes es todo uno. Incluso toda la creación y el universo que nosotros vemos también es parte de Dios. Eso produce en las personas llegar a la idolatría. Entonces, en vez de pedirle a Kadosh Baruj Hu por sus necesidades, le piden a las estrellas, le piden al sol, le piden a los que algunos llaman la madre tierra, y todo tipo de conceptos que en su origen a lo mejor habían sido correctos, pero cuando caen en manos de personas que, como la mayoría de nosotros, no estamos preparados para captar la unicidad de Dios y a lo que nos estamos refiriendo, entonces eso se transforma en lo que nosotros vemos en este mundo como la idolatría. Entonces, incluso los científicos que no, aparentemente dicen que no creen en Dios, ellos sí creen en la naturaleza y en las fuerzas de la naturaleza, en la mente humana, como si eso fuera algo que tuviera existencia propia y que no es producto de que Akadosh Baruj Hu está constantemente con su palabra haciendo que exista. Incluso cuando uno habla de los atributos de Akadosh Baruj Hu, de sus nombres, a veces uno dice la mano de Dios que intervino en determinada cosa. Hay un museo en Israel muy famoso, se llama Yad Vashem, que es el museo donde se
recuerda y donde se compila toda la información y los objetos del holocausto. Yad Vashem quiere decir la mano de Dios. Entonces piensan que se imaginan que Dios tiene manos, como tiene un ser humano, o que tiene una mano derecha que trae la bondad, y tiene una mano izquierda que trae el rigor, y así cada una de las cosas. Y por eso está prohibido en la Torá hacer imagen de las cosas espirituales, incluso también imágenes de las cosas de este mundo, porque eso produce confusión. Entonces, una vez que aclaramos este tipo de cosas, y nunca nos cansamos de aclarar, porque es la base de uno de los preceptos fundamentales del noajismo, que es alejarse de la idolatría, y de otro precepto que es creer en la unidad de Dios. Entonces vamos a continuar con el estudio del libro. La vez anterior habíamos pedido a alguien que nos lea. Hoy, como ya pasó un poco de tiempo, vamos a tratar de leer nosotros y explicar un poquito. Lo que sí, me olvidé de anotar dónde habíamos quedado la vez anterior. Así que les pido por favor, si alguno de ustedes se acuerda en qué página del libro habíamos quedado la vez anterior. Vamos a ver, en la página 51 habíamos visto algunas notas al pie donde hablamos algo de matemática. Me dicen aquí la página 51. En la página 51 deben estar las notas al pie. Claro, ahí empiezan las notas al pie. Pero vamos a terminar de leer este capítulo desde la página 47, donde habíamos hablado del origen erróneo de la Trinidad. Sí, es cierto, esto ya lo habíamos leído. Vamos a seguir con interpretación errónea de la Biblia. Vamos a avanzar y vamos a pasar a otro capítulo. Bueno, todos tienen el libro. José, ¿no te funciona el Adobe? Bueno, entonces por ahora escucha lo que vamos a decir. Estamos en la página 47, en el último párrafo, donde habla de la interpretación errónea de la Biblia. En su intento de persuadir a otros que acepten sus creencias, especialmente a los judíos sin educación religiosa, los misioneros malinterpretan y citan erróneamente las fuentes judías tradicionales. Examinaremos, por ejemplo, una de las tales interpretaciones distorsionadas del texto bíblico para revelar la inconsistencia de este engaño superficial y brindar a los judíos y a los justos gentiles que se enfrenten a los misioneros un entendimiento más profundo de las verdades de la Torá. En este momento hay varios webs que se ocupan de aclarar estas cosas, pero nosotros no hacemos demasiado hincapié. En principio, cuando uno se enfrenta a un misionero hay que tratar de no escucharlo, porque todas las cosas que uno les pueda decir, ellos tienen su interpretación y pueden dar vuelta a las cosas para engañar. Incluso la mayoría se engañan ellos mismos también. Entonces no tiene mucho efecto el ponerse a discutir con personas que no van a escuchar y que solamente nos van a crear duda y nos van a dar mala información. Pero de todas maneras, por eso el Rav Ginsburg le dedica unas pocas líneas a esto.
Si alguno de ustedes quiere, yo les puedo informar cuáles son los webs confiables donde se puede ingresar para ver este tipo de cosas. Un pasaje particular, dice en la página 48 de Ishayahu, es frecuentemente distorsionado para validar las falacias de los trinitarios, o sea, los que creen en la Trinidad, lo que ellos llaman, bueno, no lo quiero decir, para no dar más fuerza a ese tipo de cosas. A diferencia del texto de la Torá, es decir, los 5 libros de Moshe, el texto del resto de la Biblia, que son los profetas y las crónicas, no siempre pueden ser interpretados literalmente. Como está explicado en el Talmud y elaborado en extenso por Maimónides, la profecía de Moshe difería del resto de los profetas, y Hashem mismo da testimonio de la profecía sin igual de Moshe. Con él, con Moshe, he hablado cara a cara, claramente y sin acertijos. Por eso hay una diferencia en la profecía como era expresada por Moshe y como era expresado por el resto de los profetas. En general también a los profetas se le reveló a Kadosh Baruj Hu o en sueños o a través de parábolas que ellos tenían que interpretar, por eso había escuela de profetas. Pero Moshe Rabbeinu, él muchas veces hablaba al pueblo de Israel en nombre de él, porque Akadosh Baruj Hu hablaba a través de su garganta. O sea, la palabra de Moshe Rabbeinu era la palabra de Dios, transmitida de acuerdo a que los oídos humanos lo puedan recibir. Entonces, cuando Moshe daba sus instrucciones al pueblo de Israel y sus revelaciones, utilizaba la palabra Ze, Zain Hei, que significa esta, o este, o esto. Y decía, esta es la palabra de Dios, o esto es lo que dice Dios. O sea, eso es una referencia en forma directa, sin interpretaciones de su parte. Moshe no interpretaba nada, simplemente transmitía directamente porque Kadosh Baruj Hu se le reveló en forma directa. En cambio, el resto de los profetas utilizaban la palabra ko, Haf Hei, que significa así, y decían ko amar Hashem, o los distintos nombres. Decía que así dijo Dios, y la diferencia entre Ze es que Ze se refiere a la visión, a lo que uno ve directamente. Por eso cuando uno se tiene que cuidar mucho de lo que mira, porque lo que uno mira entra directamente en la mente y es como un testigo que no deja lugar a dudas. Lo que uno ve, lo vio y puede atestiguar de eso. En cambio, así dijo Dios, significa que ellos interpretaron, y eso está a un nivel de oír, de shmiá. Entonces, las palabras de los profetas venían a través de una interpretación de la visión que ellos recibían, que está a nivel de shmiá. Y escuchar puede dar lugar a distintas interpretaciones. También debemos que aclarar que ver y escuchar varía para distintas personas. En el monte Sinaí está escrito que escuchaban las luces y veían los sonidos. Significaba que era todo una sola cosa que tenía el poder de ser visto y escuchado al mismo tiempo, que no había diferencia entre ver y escuchar. En cambio, nosotros cuando vemos, incluso a veces vemos y no miramos, o miramos y no vemos, nuestra visión está nublada por
las impurezas del alma que está investida dentro del cuerpo. Entonces no es lo mismo lo que ve un tzadik, una persona pura, que lo que ve una persona normal. Eso aparte de la diferencia que hay entre escuchar y ver. Y también nuestro oído, a veces uno escucha y entiende exactamente opuesto de lo que significa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que es la interpretación de lo que leemos y de lo que vemos. Tenemos que tratar de ver y escuchar solo cosas buenas para que nuestras vestimentas del alma puedan procesar alimento correcto, para que nuestro cuerpo espiritual y nuestro cuerpo físico y mental se alimenten del alimento que ellos necesitan. Antes de continuar, quiero contestar lo que dice Luis. ¿El término misionero es el clásico o predicadores? No, misionero quiere decir que tiene una misión. Y misionero en sí no es una palabra que sea buena o mala. Cada uno el tema es cuál es la misión que él tiene. Como en general los misioneros se refiere a los católicos, a los evangelistas que tienen la misión de transmitir lo que dicen los evangelios y sobre todo transmitir a los judíos. Como he escuchado que en los evangelios está escrito que es preferible un judío en vez de 100 gentiles. Entonces el misionero se dedica especialmente a llevar la palabra de la idolatría, lo que llamamos el misionero de la idolatría, porque también está la misión en general, la que tiene el alma viene a este cuerpo con una misión, como hablamos muchas veces, una misión determinada que es enviado por Dios. Entonces vemos aquí un ejemplo de cómo hay gente que toma las cosas escritas en la Torá y explicadas por los grandes sabios y tzadikim de la Torá y la transforman para utilizarlas para sus propios beneficios. Lo mismo vemos también lo que hacen los musulmanes extremistas últimamente, que quieren negar el holocausto por un lado y decir que lo que ellos están sufriendo el holocausto, o sea, están dando vuelta la explicación de las cosas que sucedieron y que todo el mundo conoce. Entonces, a través de la propaganda y de repetirlo, hay mucha gente que empieza a creer en ese tipo de cosas. Entonces, por eso les decía que la mejor forma de evitar este tipo de influencias es no escucharlas directamente. Y predicador, sin embargo, también podemos volver a la misma explicación. Hay predicadores que predican la verdad y hay predicadores que predican la mentira. Así el Maggid de Mesrich, que fue el discípulo del Baal Shem Tov y es uno de los fundadores del Hasidut, y fue un gran tzadik que transmitió la palabra de la Torah como corresponde, se llamaba Maggid. Maggid significa predicar, significa orar, hablar a las personas. En este momento, por ejemplo, yo tengo una misión que me envió el Rebbe y el Rab Ginsburg a transmitir las verdades de la Torah. Entonces podríamos decir que soy un misionero, pero como esa palabra ya fue utilizada para la Avodat Zará, entonces no nos gusta utilizar mucho, y por eso nos gusta utilizar palabras de Torah. Hace poco he leído que una persona viene ahora con una nueva idea, que en vez de judío hay que decir judeo, porque era un judío, creo, el que dijo esto, que el judío tiene una mala fama, la palabra judío, entonces hay que eliminarla. Pero sin embargo, judeo viene de Judea, que es una palabra que no es judía.
es una latinización de la palabra Yehuda, que se refiere al reino de Yehuda, porque cuando fue destruido el primer templo, en esa época había dos reinos en Israel, estaba dividido, el reino de Israel y el reino de Yehuda. Entonces, con la conquista fueron exiliados las 10 tribus del reino de Israel y quedó solamente con el centro en Jerusalén el reino de Yehudá, que estaba compuesto por la tribu de Yehudá y parte de Benjamín, y los Levíim y los Kohanim. Entonces, como las 10 tribus fueron exiliadas y se perdieron en medio de todo el resto de la humanidad, y que cuando venga Mashiach va a rescatar a todas esas tribus perdidas, a toda esa gente que son descendientes, y ya vemos muchos como están volviendo, pero los que quedaron vienen del reino de Yehudá, y por eso se llaman llamados Yehudim, en hebreo se llama Yehudim, y en España seguramente donde se tradujo esta palabra, quedó como judío. Entonces no tenemos que tener vergüenza de que la gente nos llame judío, y que si ellos tienen una mala imagen del judío es porque han querido, con motivo o sin motivo, pero el término judío en sí mismo no tiene nada de malo. Bueno, Berta, te liberamos, vemos que sé que son muchas horas, pero te invitamos a ti y a todos los demás que no puedan seguir las clases en directo, que escuchen la repetición. Así que, Leitraot, que tengas Purim Sameach y Shabbat Shalom. Lo mismo sucede con la palabra meshijista. Mashiach significa el ungido, porque al rey y al rey de Israel y al Cohen también se le ungía con el aceite de la unción, que en hebreo se llama Shemen Amishcha, Shemen Amishcha, y por eso se llama Mashiach, que significa el ungido. Después esta palabra en griego se transformó en Cristo. Cristo también significa ungido. Y la palabra Mashiach se transformó en Mesías, y eso dio lugar a que, como los cristianos empezaron a tener mala fama, para ya los judíos ya sabemos que ese tipo de cosas no es para nosotros, entonces empezaron a llamar mesiánicos, y no les alcanzó eso, sino que también se llaman judíos mesiánicos, pero son simplemente una rama más del cristianismo y de la evangelización, que tratan de sacar a los judíos y al resto de la humanidad del verdadero contacto y unión con Akadosh Baruj Hu y con la Torah de Israel. Entonces, es verdad lo que dice. Nosotros nos llamamos en Chabad, nos llamamos Shluchim. Sheliach significa enviado. Evidentemente somos enviados para hacer una misión, una tarea, que es la de difundir la llegada del Mashiach. Entonces, dentro de Sheliach, esa es una palabra que a nosotros nos gusta mucho utilizar, somos judíos, pero somos Shluchim, somos Sheliach del Rebbe, que nos envía a llevar la palabra de Hasidut a todos lados, y ustedes mismos, ya sean judíos o no judíos, si ustedes toman esta posta, toman esta misión, este shlichut de llevar a su vez, de transformarse en faros para llevar esta luz a los demás, entonces ustedes son llamados sheliach. Y así como un sheliach es el que acepta la misión que el Rebbe nos da, nosotros somos enviados y shluchim de Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu es el verdadero el verdadero mandante, o que envía a todas las almas y a todos los ángeles y a toda la creación a hacer y a cumplir una misión.
Entonces todos ustedes son shluchim de Akadosh Baruj Hu, y también como estamos en este momento estamos difundiendo la palabra Hasidut, ustedes también son shluchim del Rebbe. Y quiero aclararles que el Sheliach no es la persona que decide acercarse al Rebbe, sino que Sheliach es el que el Rebbe lo atrae para que se acerque a él. Y esta es otra parábola de lo que es el alma que se acerca a Kadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu constantemente quiere que el alma y que toda la creación, todas las cosas materiales, todos se acerquen a él. Entonces él mismo es el primero en nombrarnos a nosotros, así como Dios designa las almas para que bajen a este mundo. Entonces no es el alma que decide bajar, como está escrito en los libros sagrados, que para el alma es un sufrimiento bajar a este mundo e investirse en un cuerpo donde se oculta la luz de Akadosh Baruj Hu, pero lo hace en un acto de autoanulación a la orden del rey. También para el rey es difícil separarse de su hijo para mandarlo a las tierras lejanas, pero eso es en aras de un bien mayor, porque sabe que luego va a volver y va a traer a aquellos que también están alejados. Todo esto son parábolas de nuestro trabajo en este momento. A pesar de que nosotros nos gustaría estar todo el día sentados en el Beit HaMidrash, o por lo menos la parte divina de nuestra alma le gustaría estar sentada en la yeshiva, estudiando Torah, disfrutando de la luz infinita de Dios como hacen las almas en el Gan Eden. Pero las almas en el Gan Eden no tienen la posibilidad de trabajar en las cosas materiales de este mundo y por ende no pueden elevarse más del grado que se elevaron cuando estaban aquí en este mundo. Entonces nosotros tenemos que saber que a través de que nos inmiscuimos con las cosas materiales de este mundo, eso nos produce una elevación superior, a pesar de que también es un riesgo y es un trabajo más dificultoso. Ese solo hecho de inmiscuirnos con la parte más difícil del trabajo que Akadosh Baruj Hu le da al ser humano, eso hace que la recompensa luego también sea mayor. Y la recompensa máxima, ¿cuál es? Que el alma, que la persona se una su alma animal con su alma divina, que se hagan todo uno y que todos juntos se eleve a la unión en la esencia infinita de Dios. Entonces, los que dudan en ser enviados de Kadosh Baruj Hu, tengan en cuenta que nosotros somos soldados que no podemos morir, que somos soldados que sabemos que vamos a la victoria y que como las creaciones de Akadosh Baruj Hu están vivas porque Él les da vida a cada momento y no porque alguien más decida que vayan a vivir o morir, entonces tenemos que saber que somos soldados de vida eterna, que en algún momento puede ser que el alma se separe del cuerpo, pero que lo principal, que es el alma, que es la verdadera parte del cuerpo, eso es algo inmortal. A veces explicamos, cuando uno está mirando, quién es el que mira: el ojo, mira la mente, miran los sentimientos. En realidad el que mira es el alma, que es el que le da la vida al cuerpo. El ojo, la mente, los sentimientos por sí mismos no tienen capacidad de mirar o de pensar. Todo eso son funciones del alma divina. Pero como nosotros tenemos que trabajar dentro de un cuerpo, entonces tenemos instintos y tenemos inclinaciones hacia las cosas materiales, que cuando esas inclinaciones son derivadas para la divinidad, para el servicio del alma divina, entonces todo eso se une en uno solo, como dijimos al principio de la clase, y todo se transforma en uno con Akadosh Baruj Hu.
acá me están preguntando con respecto al ayuno. En principio, como estamos en una clase de Bnei Noach, es muy acertado explicar que los que no son judíos no tienen ninguna obligación de hacer este ayuno. Este ayuno es en recuerdo del ayuno que se llama ayuno de Esther, que generalmente se hace el día anterior a Purim, durante el día y a la noche, cuando termina el ayuno, se lee la Megilá y empieza Purim. El día 13 de Adar, Yud Gimel Adar, se hace un ayuno en conmemoración al ayuno que pidió Esther que haga todo el pueblo de Israel, que estaba exiliado en Shushan Abiran, en el lugar en Persia donde es la historia de Purim. Entonces, en ese momento, cuando Amán convenció al rey, se firmó el decreto de la exterminación de los judíos. Entonces Esther pidió que todo el mundo, todo el pueblo, incluso los niños y las mujeres, todos ayunen durante 3 días, para que eso produzca que en el cielo se elimine el decreto. Y como está escrito en la Megilá, es una obligación para todos los judíos. Por supuesto, la gente que siente que tiene que hacer el ayuno, cada uno es libre de hacerlo, pero la obligación recae en los judíos. Así que si una persona las personas que no son judías no tienen necesidad de hacerlo, y por supuesto si en algún momento tienen que cortarlo, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Y Akadosh Baruj Hu también va a tomar en cuenta ese esfuerzo, esa intención de unirse al pueblo de Israel en el ayuno, y también va a ser recompensado. Pero en realidad no tienen ninguna obligación y lo pueden cortar el ayuno en el momento que quieran. Luis me dice igual cómo vamos a estar alegres en esta fecha. A ver, ¿alguno le puede contestar a eso que está diciendo? Alma, vamos a dejar la respuesta de Luis porque seguramente muchos tendrán una respuesta a eso que está diciendo, y que también va a ser una respuesta a nuestro amigo Alfonso, que está muy preocupado por el huracán que se está aproximando a España. Respecto a los diabéticos y a cualquier enfermedad, y esto se refiere a la mayoría de los ayunos, ustedes saben que hay diferentes clases de ayunos, hay unos que son mediodía, otros que son día entero. Los días enteros son de Tisha B'Av y de Yom Kippur, son ayunos más estrictos y que se dan menos posibilidad de poder evitarlos. Pero en estos ayunos de mediodía, que son llamados Kal, más livianos, cuando una persona está enferma y el médico decide que no está en condiciones de hacer el ayuno, entonces la persona no debe ayunar, porque está escrito, al igual que Shabbat, cuando hay que transgredir Shabbat, cuando una persona está tomando remedios para el corazón, o está tomando remedios para la diabetes, o de determinadas enfermedades que tienen que consultar con el médico si puede ayunar. Entonces, si él ayuna en caso de que esté prohibido por el médico, no está cumpliendo ninguna mitzvah, al contrario, está transgrediendo. No es que tiene que hacer un banquete ni hacer cosas de exceso, pero tiene que alimentarse como para que su salud no sea afectada. En los ayunos de Tisha B'Av y Yom Kippur hay otras leyes diferentes que igual la persona que por razones de salud no puede ayunar, incluso las mujeres que amamantan, estos ayunos livianos, muchas veces el médico le aconseja no ayunar
para que no se corte la leche. En el ayuno de Yom Kippur hay formas de comer y de tomar que se consideran como que la persona igual ayunó, pero eso es un tema aparte. Entonces, tenemos que decir que el ayuno de Tisha B'Av es un momento muy difícil porque es un día donde sucedieron cosas muy terribles, entre ellas cuando Caín mató a Hebel, cuando se destruyen los dos Beit HaMikdash, el Tisha B'Av del año 1492 fue cuando era la fecha donde decía el decreto de España que los judíos tenían que convertirse o abandonar el país. Fue el día que las carabelas de Colón salieron de España para conquistar el Nuevo Mundo, y me acuerdo que cuando estudiaba en el colegio me decían que todas esas carabelas estaban llenas de presos y ladrones, pero después me enteré que en esa época los que estaban presos eran justamente los judíos por la Inquisición, y que esas carabelas fueron llenadas con esos judíos, que Colón y el ministro de Finanzas de la reina, que también era judío, y astrónomos y sabios judíos hicieron las cartas de navegación para que Colón viaje, porque en esa época, todas las épocas el judaísmo sabía que la tierra era redonda y que por el otro lado también se podía llegar a las Indias. En el medio encontraron América, pero eso fue Tisha B'Av también, y también últimamente se vieron pruebas de que Colón mismo era judío. Rodrigo de Triana y todos esos amigos parece que eran judíos que no se quisieron convertir. En Tisha B'Av uno tiene que estar triste, tiene que sentir la tristeza y el duelo de la destrucción. Pero de todas maneras, como dijo Rabbi Akiva cuando fue con sus amigos a ver las ruinas del Beit HaMikdash y vio que el zorro caminaba entre las ruinas, todos lloraban y él se reía, y él dijo, le preguntaron por qué, él dijo, me río porque así como se cumplió la profecía de que el zorro iba a caminar por el medio de las ruinas del Beit HaMikdash, también se va a cumplir la profecía que el Beit HaMikdash será reconstruido y vendrá el Mashiach. Entonces, todas las personas, de acuerdo con su tendencia, tienen la posibilidad de refinarse y sentir alegría en cada uno de los momentos de la vida, porque son todas manifestaciones y pruebas de HaKadosh Baruj Hu. Y más todavía en el ayuno de Esther, cuando sabemos que en realidad Purim es un día de máxima alegría, es el día más alegre de todo el año, y que en la época de la redención la fiesta de Purim va a ser una de las fiestas que va a permanecer por siempre, porque como está escrito, Purim, que significa sorteo, Pur significa sorteo, que es el sorteo que hizo Amán para ver cuál era el día ideal para el exterminio del pueblo judío. Ese sorteo cayó en el mes de Adar, que fue el mes que murió Moshe Rabbeinu, pero no sabía que también había nacido el mismo día, el 7 de Adar. Entonces, Purim va a ser más elevado que Yom Kippur. Yom Kippur se llama Yom HaKippurim. Kippurim significa como Purim. Entonces, Kippur, que es Kapará, que es expiación de los pecados, explica Hasidut que es Kippur, como Purim. O sea que Purim está por encima de Yom Kippur en el aspecto de la conexión de HaKadosh Baruj Hu a través de la alegría.
Y en todo caso, el ayuno también es un acto de alegría, porque se ha escrito que ayunarán para debilitar al cuerpo, y cuando se debilita el cuerpo, que es el alma animal, entonces se revela el alma divina. Por eso el día de Yom Kippur es el día más elevado en que el alma divina se revela a través del ayuno, y el día de Yom Kippur, el día de Purim, se revela a través de que hacemos lejaim y nos emborrachamos de alegría. No hace falta emborracharse de alcohol, con un poquito de alcohol es suficiente, hasta que uno llega hasta la cabeza incognoscible, Reya de Eloi Adá, Eloi Tiadá, ese lugar que no se puede conocer, por lo menos en este momento, solamente en esos momentos de elevación espiritual en que uno se olvida de las paradojas de los opuestos de este mundo y llega al lugar donde bendito Mordejai es igual a maldito Amán. O sea que las Geburot y los Hasadim, los rigores y las bondades, son también expresiones de la unicidad de Dios. Hemos cumplido con el deseo que teníamos de hablar un poquito de Purim, y gracias a ustedes que con sus preguntas me llevan a los caminos de Akadosh Baruj Hu. Vamos a terminar de leer este capítulo para la semana que viene empezar un capítulo nuevo. Entonces volvemos a la página 48 del libro. El tercer párrafo dice: por lo tanto, el texto de los 5 libros de Moshe siempre tiene una interpretación directa o literal, junto con otros estratos de significados más profundos y no literales, como sabemos que existe el Pardes, que es el Pshat, Remes, Drush, Besod. Son distintos niveles de revelación y de interpretación de la Torá. Pero las profecías de los otros profetas registradas en la Biblia demandan a menudo una interpretación exhaustiva y no literal, cuyo significado comienza a clarificarse cuando se estudia el texto con su traducción tradicional al arameo, el Targum Yonatán y los comentarios tradicionales de Rashi, Ibn Ezra y el Radak. Como ya explicamos, con la conciencia del mundo de emanación, la conciencia monoteísta que comparten los autores de todas estas fuentes judías tradicionales ve a través de los que para otros aparentan no ser más que una pluralidad de información. Entonces habíamos hablado en este mismo capítulo que la conciencia, que el alma divina que está investida completamente dentro del cuerpo del judío le permite entender dentro de la pluralidad, como habíamos hablado en las clases anteriores, de las manifestaciones de este mundo, le permite ver la unidad de Dios. Aparentemente, pienso que de eso estuvimos hablando en toda esta clase y todas las clases anteriores. En cambio, la conciencia que no está preparada para ver la unidad de Dios, entonces ve multiplicidad y separación en todas las cosas. Es lo que explicábamos antes, de que lo que nosotros vemos como la unidad de Dios, en otras mentalidades se ve idolatría, que es idolatrar a la creación y no al creador. Entonces, de esta manera pueden interpretar las profecías de igual manera que las entendió el propio Yeshayahu, quien también compartía esta conciencia de la unidad de Dios, del monoteísmo. En el capítulo 48 encontramos los siguientes versos. Estamos hablando del capítulo 48 de las profecías de Yeshayahu. En el versículo 12 dice: escúchame, Jacob, e Israel, a quien he amado. Yo soy él, yo soy el primero y yo soy el último. Mi mano ha afirmado también los cimientos de la tierra y ha extendido los cielos. Cuando los llamé, comparecieron juntos frente a mí. Todos ustedes reúnanse y oigan. Quien entre ellos ha proclamado estas cosas,
Aquel a quien Hashem ama hará su voluntad en Babilonia y su brazo será contra los caldeos. Yo he hablado, incluso lo he llamado, lo he traído y prosperaré en su camino. Acércate a mí, escucha esto, no he hablado en secreto desde el principio, desde el tiempo que fue, allí he estado, y ahora el Señor Hashem me ha enviado a mí y a su espíritu. Entonces vemos como este tipo de cosas, incluso cuando son traducidos en forma correcta, pueden llegar a dar interpretaciones que satisface el ego y las necesidades de personas que no buscan la verdad, sino simplemente satisfacer sus deseos. Pero encima hay traducciones incorrectas que fueron a propósito distorsionadas para dar una interpretación errónea. Entonces, seguimos en la página 49. Estos versos forman parte de una sección independiente de la profecía de Yeshayahu. Por eso, en el texto masorético tradicional, la Biblia tradicional judía, aparecen como una unidad separada, una parashá. Analicemos el último verso de esta sección, en la que haya asidero la interpretación equivocada. Al contrario de la interpretación cristiana, no se está hablando aquí de tres entidades divinas. Acá hay una nota al pie, que es la nota del pie número 39, que dice que eso está en el Zohar 1.98. Entonces, he dicho la nota de la página, la nota 31 de otro capítulo. La 39 de este capítulo dice: la palabra yo aparece en total 7 veces en esta parashá, en esta sección de la profecía de Yeshayahu. En hebreo, esta palabra, ani, es una permutación de nada. Ani se escribe, si van a la página 57, van a ver esta nota 39, donde muestra que ani, alef, nun, yud, es una permutación de la palabra nada, ain, yud, nun, que significa nada, casi idéntico a ojo. Ojo se escribe ain, yud, nun, en vez de alef, yud, nun, pero se pronuncia igual. Cuando la primera letra alef es reemplazada por la ain, entonces la nada, que es ain, se transforma en el ojo, que también es ain. Hay una pequeña diferencia fonética en hebreo, pero que normalmente no se la toma en cuenta. En Kabbalah está explicado que estas dos letras forman un par espiritual, la alef y la ain, como el alma y el cuerpo, con la primera letra del alfabeto hebreo investida por siempre dentro de la letra ain. O sea que la parte interior de la letra ain es la letra alef. De esta manera, la esencia interna del ojo es la nada divina. Mediten en esta nota 39, les va a servir para tener muchos momentos de placer en la meditación de las palabras de la Torah. Entonces volvemos a la página 49, donde nos habla de la profecía de Yeshayahu, y en especial este versículo 16 del capítulo 48 de Yeshayahu, que dice: acércate a mí, escucha esto, no he hablado en secreto desde el principio, desde el tiempo que fue, allí he estado, y ahora el Señor Hashem me ha enviado a mí y a su espíritu. Un segundito. La confusión comienza por una identificación errónea de quién se halla en uso de la palabra en cada parte del verso, si Hashem o Yeshayahu su profeta. El Targum quiere decir la traducción, pero que es también una explicación. Targum Yonatán
de uno de los Jajamim que tradujo la Torá y la explicó, lo tradujo al arameo, explica que las palabras finales de Hashem en nuestro verso son allí he estado. Y de acuerdo con el Targum, el resto del verso fue dicho por Yeshayahu. O sea, la primera parte del verso, hasta donde dice allí he estado, es HaKadosh Baruj Hu, y donde dice y ahora el Señor Hashem me ha enviado a mí y a su espíritu, está hablando el Yeshayahu. Rashi ofrece otras dos posibilidades de lectura de este texto, que Hashem concluye con las palabras desde el principio, o es Yeshayahu quien dice el verso entero, desde el principio al final, todo este versículo 16. De acuerdo con la segunda posibilidad, Rashi explica que el alma del profeta estaba presente cuando Hashem hizo su decreto, a que se refería la profecía, incluso antes de que su alma descendiera a la tierra. Y de esto aprendemos que su alma, como la de todo judío, fue una parte de Hashem en lo alto antes de descender al cuerpo físico. Como está escrito que cuando dice la Torá, Naase Adam Betzalmeinu Kitmuteinu, cuando dice hagamos un hombre a nuestra imagen y semejanza, porque dice hagamos, si HaKadosh Baruj Hu es uno, incluso cuando creó el mundo, también, que consultó, ¿con quién consultó? Hay una versión que dice consultó con las almas del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque esas almas eran las que iban a tener que bajar para hacer la tarea. Entonces tenía que consultar con ellos si estaban de acuerdo. Y consultar significa que como las almas son parte de la esencia de Dios misma, por un lado es una parábola, eso hay que interpretarlo, que no es que las almas están más separadas de Dios, sino que consultó, o sea, meditó, como vimos antes, dentro de sí mismo, en esa parte potencial de sí mismo que luego iba a transformarse en las almas del pueblo de Israel. Hay una discusión entre los cabalistas si dentro de HaKadosh Baruj Hu ya existe dentro de la esencia de Dios ya existen las sefirot y todas las partes del mundo, de la creación de los mundos, o las sefirot fueron creadas después del Tzimtzum, después de la contracción de la luz infinita, o sea, después que Dios empezó a crear el mundo, porque aparentemente habría una contradicción. Si Dios es todo uno, entonces no podría haber una separación dentro de sí mismo en sefirot. Pero el Arizal y luego todos los sabios del Hasidut dicen que sí, que dentro de Dios existe todo, así como existe la paradoja infinita de que dentro de la esencia de Dios está la fuerza de lo ilimitado y la fuerza de lo limitado también, porque si es infinito tiene que haber también ese poder de limitación. También dentro de la esencia de Dios están en potencia, no como una creación que se produce después de la contracción inicial, sino que en potencia también está el poder de crear sefirot. Entonces así podemos entender lo que significa que Hashem consultó con las almas de Israel, esa que estaba dentro de sí mismo, y que cuando no dice estaba, está diciendo constantemente también, no es algo que alguna vez hubo y ahora no existe más, sino que es un proceso continuo. Esas almas ya estaban en potencia dentro de él, que eran las almas, era esa parte de sí mismo que era el mensajero para investirse en los mundos inferiores. Entonces aquí el profeta Yeshayahu está diciendo, según Rashi, que en realidad
todo fue dicho por Ishayahu, o que fue dicho por Ishayahu tomando en cuenta que su alma estuvo presente cuando Dios hizo el decreto de crear los mundos. La explicación de que el alma del profeta recibió su profecía antes de descender a un cuerpo humano está basada en el Midrash Tanjuma. Es otra de las explicaciones de la Torah que trajeron los Jajamim en la época posterior al segundo posterior a la destrucción del segundo Beit HaMikdash, que atribuye profecía a la revelación de la Torah en el monte Sinai. De acuerdo con el Midrash, estamos ahora en la página 50 del libro, siendo que todas las almas judías estaban presentes en la entrega de la Torah y todas las subsecuentes innovaciones en la Torah tuvieron su origen en ese evento, todos los profetas recibieron su profecía en el monte Sinai, independientemente de cuándo fueron dichas realmente. Finalmente, será revelado que cada alma judía recibió una profecía en el monte Sinai y que todo el pueblo de Hashem será reconocido como profeta. Y como dijimos en algún momento, que todo el pueblo de Israel tiene parte del mundo por venir, y todos los pueblos del mundo tienen parte en el mundo por venir, y en hebreo esas dos frases tienen la misma gematria de Bereshit, Bara Elohim et Hashem Betaretz, significa que esas almas de los pueblos del mundo que son meritorias de vivir en la época de la redención, ellas también van a llegar al nivel de judíos y van a llegar a este nivel de ver cómo Akadosh Baruj Hu también los creó incluso desde antes de la creación del mundo. Finalmente será revelado que cada alma judía recibió una profecía en el monte Sinaí y que todo el pueblo de Hashem será reconocido como un profeta. El Radak explica que un profeta a veces oye la voz directa de Hashem y otras tiene una visión de un ángel enviado a hablarle. Entonces el significado de este verso resulta ser: Hashem me ha enviado junto con el ángel que he visto en mi profecía para hablarme y dirigirse a mí. Son distintas interpretaciones de este versículo y todas ellas están exentas de la existencia de una Trinidad, como explica el cristianismo. Otra lectura de la palabra su espíritu es el espíritu dentro de mí. Por ello el profeta relata que ha sido inspirado. Esta es la explicación de Rabbi Saadia Gaon. La Vav en la palabra Berujó, Ruach significa espíritu. Es también identificado con el segundo nivel de los 5 niveles del alma que todos tenemos. Entonces Rujó significa el espíritu de él, Ve significa y, entonces Rujó significa y su espíritu, se traduce con su espíritu, con lo que el significado de este verso, de acuerdo con esta interpretación, es, porque Ve, si es una Vav, significa y si es una Bet, se lee igual, Berujó, pero esa Bet significa con. Entonces puede ser y su espíritu o también con su espíritu. Entonces esta interpretación se lee: Hashem ha despertado su espíritu en mí y con el poder de ese espíritu me ha enviado a profetizar a mi pueblo. En todo caso, a pesar de que estos versos se refieren de hecho a 3, Hashem decretando, el profeta actuando como su mensajero, siendo enviado a manifestar sus decretos, y el ángel que fue enviado al profeta, o el espíritu de profecía que mora dentro suyo, aún la conciencia rectificada de los comentarios judíos deja en claro que estos no representan a 3 divinidades diferentes. Antes bien, o Hashem ha creado un profeta y un ángel o espíritu de profecía, o el alma del profeta y el espíritu de profecía eran simplemente uno con Hashem antes de ser creados.
podemos concluir que la verdadera conciencia monoteísta, inherente a la conciencia judía, previene de incurrir en lecturas incorrectas del texto bíblico. Debemos decir que para la mente judía es algo natural buscar la unicidad del Creador, mientras que la aún no rectificada mente del no judío, carente de un punto de vista verdaderamente monoteísta, tiende a encontrar pluralidad donde no existe. De este último párrafo, y aquí queremos terminar la clase de hoy, podemos sacar dos conclusiones, que por supuesto no son nuestras, sino que, como siempre, nosotros queremos transmitir la palabra del tzadik, del maestro que nos ha enseñado. Podemos sacar dos conclusiones. Evidentemente hay muchos judíos que no tienen la mente rectificada como para ver a todas las cosas como una unidad, y por eso vemos que muchos judíos caen en la idolatría. Pero tenemos que saber que en su interior todo eso no influye en el alma, en la esencia de su alma. Toda la unicidad y su unión con el Creador se mantienen intactos. Por eso estos días me preguntaban si los judíos que caen en la idolatría y van a hacer cultos en el Oriente o se hacen cristianos, si tienen que hacer una reconversión. El judío es judío en todo momento, esa alma nunca se va. Hay casos extremos en que los jajamín determinan que necesita entrar a la mikve y reconfirmar, como hacer un bar mitzvah nuevamente, para volver a reafirmar que él es judío, pero no es una conversión. En todo caso, cuando ese alma está tan alejada que recibe karet, o sea, muerte espiritual, Akadosh Baruj Hu mismo se encarga de hacer el castigo con misericordia y saca ese alma del cuerpo para que vuelva a reencarnarse nuevamente y se rectifique. O, como nosotros sabemos, una teshuvá superior, una teshuvá completa, hace que todos los pecados se transformen en méritos, y entonces eso también hace que la persona vuelva al camino. Por otro lado, si nos referimos al no judío, podemos ver que la mayoría de los no judíos caen en la idolatría, tanto idolatría espiritual como idolatría material, y que hay una cantidad de gentiles que se acercan al judaísmo, ya sea para cumplir los 7 preceptos o que están muy cerca de convertirse. Como decíamos, los que cumplen los 7 preceptos en la época del Mashiach, de la redención, que sea pronto en nuestros días, ellos van a subir al nivel de revelación espiritual del alma del judío, se van a transformar en judíos de ellos mismos. Pero vemos ahora mismo que hay un movimiento muy fuerte de gentiles que se acercan a la Torah, incluso Benei Anosim, que dentro de ellos mismos hay una herencia muy fuerte de sus antepasados, y queremos decir que ellos están llegando, y me refiero a muchos de ustedes que están escuchando ahora en este momento, a ese nivel de refinación espiritual que elimina
la posibilidad de que la prioridad de las cosas de este mundo se transforme en idolatría, y que muchos de ustedes seguramente van a llegar a la conversión pronto, independientemente de la llegada del Mashiach. El Rebbe de Breslev dice, como algunas fuentes rabínicas traen, que el Mashiach va a llegar cuando todos los conversos, o sea, todas las almas judías que viven dentro de cuerpos gentiles, se conviertan al judaísmo, o sea, que revelen su verdadera identidad. Y como esto es tan importante, es importante que esto sea hecho de acuerdo con las normas de la halajá judía y no a través de conversiones express o conversiones a través de internet o cartas que da un rabino reformista diciendo que esa persona es judía sin tener idea de quién se trata. Ya que llegamos a este tema, es importante que sepan, estuvimos hablando con rabinos de Israel que se ocupan de temas de conversión ortodoxa. Últimamente, estos últimos años hubo muchos problemas justamente por las conversiones incorrectas que se hacen. Hay dos puntos fundamentales que requieren una conversión para que sea correcta, y que ustedes van a ver que es algo lógico. Una es, primero, que la persona estudie y se compenetre de lo que son las leyes de la Torá, lo que es la Torá misma, todas las enseñanzas de los Jajamim, y que se dé cuenta de lo que es el judaísmo, porque ser judío no significa haber recibido, haber visto cómo eso es tan bueno y por eso yo quiero ser judío, sino que verdaderamente hay que saber de qué se trata para que uno pueda decidir con libre albedrío. Y el otro punto importante es que la persona que tiene que estar conviviendo dentro de una comunidad judía ortodoxa, una comunidad que cumpla con los preceptos, o sea, que él viva en forma práctica lo que significa Shabbat, los preceptos, aunque hasta que no se convierta no los tiene que cumplir en forma estricta 100%, de todas maneras tiene que ir integrándose a lo que es una comunidad judía, que viva las experiencias de las fiestas, de los casamientos, de la Brit Milá, de lo que son todos las cosas buenas y las cosas y las pruebas y todo lo que es ser judío. Entonces, una vez que esa persona vivió por lo menos 1 o 2 años en medio de la comunidad, como mínimo 1 año, y el rabino de la comunidad y la gente que está cerca de él se dan cuenta que la persona ya está preparada, ya entiende de qué se trata, entonces ahí es llevada al Bet Din para pasar el examen y seguir todo el proceso de la conversión con la tevilá y con el baño ritual y con la circuncisión y todas las cosas que requieran de acuerdo con la edad, un casamiento, en caso que sea una pareja, bar mitzvah, todo lo que haga falta una vez que se produjo la conversión de hecho. Pero sin estos pasos previos, incluso para la misma persona, en general esta gente con el tiempo deja los preceptos y deja el Shabbat y la Torah, y aparentemente tiene un certificado de que es judío, pero al final no deja de ser un gentil que fue engañado. Entonces, para eso, para que la persona misma no sea engañada, tiene que estar conectada con una comunidad que siga
las leyes de la Torah. Y ese es uno de los motivos por el cual queremos fundar nuestra yeshiva también. Como dijimos en la clase anterior, que estamos tratando de fundar la yeshiva y estamos buscando el nombre. Y todos los pasos que suceden antes de la conversión tienen que saber que es todo un proceso, no lleva un año simplemente, sino que para incorporarse a una comunidad hace falta más tiempo, o ciertas condiciones que en este momento no tenemos tiempo para extendernos. Vuelvo a repetir, por el bien de la misma persona que quiere hacerse judía, le conviene ir a un lugar donde se practique el judaísmo como corresponde, porque si no va a recibir una dura decepción. Como ustedes ven, el ser judío, aparte de ser una bendición y una felicidad, tiene muchas obligaciones y tiene pruebas que uno tiene que pasar de parte de Dios, que necesita estar en contacto con gente adecuada para poder pasarlas. Y a eso nos referimos con todo este tipo de cosas. Como siempre, no se dejen engañar por las cosas fáciles. El trabajo espiritual y el trabajo de superación y de refinamiento de la persona, ya sea judío, gentil, el que se prepara para una conversión, Anusim, Benei Noach, todo tipo de cosas necesita un proceso y necesita una maduración mental, espiritual, sentimental, incluso la práctica física. Por eso nosotros no alentamos a la gente a que se convierta. César está diciendo algo muy cierto aquí. Por un lado hay que, al principio a la persona que quiere acercarse se la desalienta para que no se acerque, para que él mismo se esfuerce para llegar a lo que quiere llegar. Pero por otro lado no hay que desalentarla en el sentido de que sí tiene que cumplir los 7 preceptos de los Benei Noach. Y tienen que saber que es muy importante que hay muchos Benei Noach que tienen tareas tanto más importantes que los judíos para realizar en este mundo para traer la llegada del Mashiach, y que si se convierten o que se convierten mal, están perdiendo esa posibilidad de hacer lo que su alma vino a hacer este mundo, y luego tienen que volver a reencarnar. Entonces todas estas cosas tienen que quedar muy claras, ser explicadas en forma amable y con certeza, con bondad, para que la gente no se siga dejando engañar. Sabemos de gente que fue al hospital para hacerse Brit Milá y que trata de cumplir las leyes de la pureza familiar y Kashrut, y todavía ni siquiera se han acercado a una comunidad judía, simplemente han leído libros o han visto estos temas por internet, y la cosa no funciona así. Incluso hay gente que me consulta que está desesperada porque les cuesta tanto cumplir con las leyes de pureza familiar, y cuando yo les digo que no tienen ninguna obligación de cumplir las leyes de pureza familiar ni de cumplir el Shabbat, sienten un alivio tan grande dentro de su corazón y se dan cuenta que tienen que cumplir un proceso de elección, un proceso de maduración interna, de conocimiento, que nosotros estamos hablando en este momento respecto de la conversión al judaísmo, pero eso se refiere a todo el aprendizaje de las cosas de este mundo, tanto por el estudio de una facultad, o el estudio
o aprender un trabajo, aprender a ser madre, ser padre, a ser hijo. Todas las cosas necesitan un proceso y necesitamos ser acompañados en ese proceso. No se puede improvisar en este mundo. Y más en nuestra época, que nuestros instintos están un poco tergiversados. Tampoco podemos confiar en nuestros instintos, tenemos que confiar en lo que nos cuentan lo que nos enseñan los Jajamim. Y que en la medida de nuestras posibilidades, a medida que nosotros también vayamos creciendo en esto, vamos a poder ayudar también a toda la gente que se está acercando, y que es tanta que hay veces que tengo que salir de la computadora porque estoy chateando o escribiendo a 4 o 5 personas a la vez, y que veo que son sinceras y necesitan la orientación, y cada uno en cada chat hay un problema diferente y un tipo de persona diferente, y es un enorme placer y es una misión que Akadosh Baruj Hu nos ha entregado y la recibimos con mucho amor, pero hay que hacerla bien. Entonces tenemos que tener tiempo para estudiar, y necesitamos tiempo para aparte mantener. Entonces por eso le pedimos siempre a todos ustedes que nos apoyen en forma material con el maaser, con la trumá, con la donación, ¿no? Como explican los sabios, que cuando una persona está enferma y necesita ir al médico, y es una enfermedad que está en peligro de muerte, entonces vende todo lo que tiene para curar su cuerpo, y más todavía tiene que ser con lo que es su alma. Entonces dicen los Jajamim que el 10%, que es el maaser, eso es para los tzadikim, para los que tienen que cumplir con la mitzvah, pero no tienen que cumplir con el tikkun de su alma. Pero para nosotros, que tenemos que curar nuestra alma y reparar tantas cosas con conocimientos y con acciones que a veces están por encima de nuestras fuerzas, en cambio la tzedaká y la ayuda de que otras personas puedan cumplir y formar instituciones de estudio, apoyar a los Jajamim, a los estudiantes de la Torá, y a los Morim, y crear instituciones para transmitir todas esas enseñanzas, produce una reparación a veces más grande, el hecho de aportar más de lo que está por encima de nuestra regilut, dentro de nuestra estar, como se dice, regilut, dentro de nuestra rutina, de nuestra costumbre. Cuando nosotros vamos por encima de nuestra costumbre y damos más de lo que nosotros podemos, entonces Akadosh Baruj Hu también nos da más de lo que es su costumbre, o es más de lo que nosotros nos merecemos, y entonces vemos que cuando más damos, más recibimos, y eso es tanto espiritual como materialmente. Entonces los invito a ustedes a meditar en todas estas cosas que estudiamos hoy. Ya estamos casi 4 horas, es como un día de Bet Sefer, de colegio, de universidad. Los invito a meditar en todo lo que estudiamos hoy, para compartir con nosotros este esfuerzo, y dirigirse a toda la gente que ustedes conozcan para que aporten ellos mismos también, incluso si ellos no tienen conciencia todavía de lo que están haciendo. Akadosh Baruj Hu los va a recompensar como si sí tuvieran conciencia. La mitzvah que están haciendo a través de ustedes los va a beneficiar a ellos mismos también, incluso si conocen empresas
o instituciones que puedan aportar dinero para construir edificios, para imprimir los libros, para sostener toda esta estructura que estamos armando de a poco con los aportes de la gente que dentro de ustedes que nos apoyan. Los invitamos a hacer eso, a esforzarse, y que a través de eso ustedes mismos van a ver cómo todas las pruebas de Akadosh Baruj Hu se van esfumando y se van transformando en ejercicios de llegar a Kadosh Baruj Hu cada vez más alto y más alto, a través de que nos sumergimos cada vez más bajo y más bajo para alcanzar a esa parte de la creación que Kadosh Baruj Hu puso en la oscuridad, para que de esa misma oscuridad salga la luz. Entonces le decimos Lejaim, un Lejaim simbólico con el vino de la Torá, con el alcohol que libera los secretos y nos hace llegar a ese nivel de Lo Yadá, en que todas las cosas son buenas, que tengan todo Shabbat Shalom, que tengan un Purim Sameach, y los invito a que vayan a los distintos lugares donde se hace la Seudá de Purim el domingo, y a escuchar la Megilá, y disfruten esa vivencia, sea donde sea, siempre que sean lugares correctos, para llegar a ese nivel de conexión con Dios que nos sirve para el resto del año, y ese minuto de conexión que nos sirve para inspirarnos el resto de la semana. Shalom, Shalom, Shabbat Shalom, Purim Sameach. Nos vemos el domingo a la noche. Igual, aunque es Purim, vamos a tener clase. Vamos a hacer un Seudá de Purim por internet. Lejaim, Lejaim, besos a todos, que tengan un Shabbat Shalom. Que nadie falte Purim.